Muy bien, vamos a la última parte de esta jornada matinal, que consiste básicamente en dar la opción a los participantes de hacer las consultas de las dudas que pueden haber quedado y los comentarios finales. Para ello vamos a invitar a la testera principal, a Mayda Martí, a Jimena Concha y a Mónica López. Va a moderar esta mesa de conversación el doctor Rodrigo del Valle, por favor. Bien, buenas tardes, ya pasaron las 12. Lo primero que quiero agradecer nuevamente a Jimena Concha, a Mayda Martí y también en especial a Mónica López, que fue capaz de presentar, ¿no es cierto?, por José Osuna y hacer el esfuerzo, así que muchas gracias, Mónica. Entiendo que José todavía está en algún aeropuerto, por así que está en el aeropuerto en Lima, y él grabó, ya que estaba en el aeropuerto, grabó un video con algo de su presentación, pero no lo podía hacer llegar, así que si es que lo puede hacer llegar, lo veremos en algún momento. Una de las cosas que hemos querido hacer en este congreso es dar bastante espacio al diálogo. Normalmente estamos dejando una hora para el diálogo, para las preguntas, porque me imagino que es la experiencia también de muchos de ustedes, ¿no es cierto?, que uno termina los congresos y dice, uy, se nos fue el tiempo, nos alcanzan para 2 preguntas y el diálogo académico se nos escapa. Entonces queremos tener ese espacio ahora. Se les entregaron a ustedes papelitos por si querían hacer preguntas, si es que hay más las pueden hacer, ir haciendo llegar acá adelante. O también hay un micrófono por ahí circulando si alguien quiere hacer su pregunta a viva voz. Entonces lo que... y aquí hay más preguntas. Aquí vamos a tener suficiente. Si quieren yo puedo partir con algunas de las preguntas, las voy haciendo y ahí vamos tomando. Hay una pregunta que sospecho, Mayda, que es para ti, porque dice ¿cuál es la diferencia entre el CLAR y el STS, el crédito europeo? Bueno, la diferencia, si partimos del normalizador, es el mismo, es 60. El tema es el trabajo del volumen de estudiante calculado. Muy bien. ¿Más? El tema es el trabajo, el volumen de trabajo calculado, que el nuestro es un rango distinto, el número de horas cronológicas distinto. Es decir, nosotros vamos de 40 a 55 y también lo que nosotros calculamos como 36 semanas, que la tomamos en un promedio, ¿no?, entre 32 y 40 horas. Sí, me saca. Entonces, esa es la mayor diferencia. Es decir, la diferencia está en el número de semanas, en el número de horas claras, en los rangos que son distintos, y por tanto también nos da diferencia la cantidad de horarias anuales de trabajo del estudiante. Nada más que en eso, porque claro, las titulaciones en América Latina, cuando nosotros hicimos esta consulta que hablábamos antes, dio muchísima, es decir, es muy, pero muy distinto cómo se llaman las titulaciones, cuánto duran, cuánto se llaman los periodos en los cuales las titulaciones o los módulos de trabajo se plantean. Entonces eso también, igual en Europa también, hubo ese mismo problema, es decir, no es lo mismo hablar de las titulaciones y la carga horaria del estudiante, es decir, el trabajo del estudiante, el volumen de trabajo de un sitio a otro. Pero nosotros fue muy difícil porque teníamos, por ejemplo, en Chile hay titulaciones que duran 7 años, en Cuba están muy estructuradas las titulaciones, en Argentina están muy vistas en función del trabajo de estudiantes que trabajan, entonces las titulaciones están hechas de otra manera. Entonces por eso es que nosotros, si bien el normalizador es distinto, el número de carga horaria de los rangos en los que se manejan para un crédito CLAR es distinto al STS, ¿sí? Pero fíjense que es casi lo mismo, es decir, no hay mucha diferencia. Nosotros vamos de 40 a 55 y el STS está ahí más o menos en ese mismo rango, un poco más estrecho, es decir, es un poco más estrecho. Nosotros, como hemos querido meter dentro de ese saco a todas las titulaciones y perfiles profesionales de América, pues hemos tenido que ampliar y hacerlo que oscile un poco más tanto a nivel anual como a nivel del crédito CLAR. Esa es la mayor diferencia. Pero a mí me parece que a la hora de hacer comparables las titulaciones y los perfiles profesionales, lo que se miró cuando se trabajó esto a nivel político, ¿no?, que lo trabajaron todos los representantes de educación superior, lo que se miró era que ya Chile tenía un instrumento
de que ya Europa tenía un instrumento, y lo que se quería hacer era que fueran flexibles, que entre ellos se pudieran ver y que tuvieran las mínimas fricciones posibles, independientemente de que el rango horario en uno fuera un poquito más extenso, como pasa en América Latina, y en Europa un poquito más restringido. Pero a la hora de leer las titulaciones y de facilitar la movilidad, pues son fácilmente legibles y fácilmente es decir, equiparables, por decirlo de alguna manera, equiparable con comillas, ¿vale? Después, no sé si he contestado la pregunta, pero no quiero hablar en términos de horario, de horas, para no... Anselmo parece que está ya levantando la mano. No. Ah, vale. Tranquilo. Está bien. Sí. Escogí una por dentro. Jimena, hay una pregunta sobre el reconocimiento de aprendizaje previo. ¿Cuánto demora ese proceso? Porque hay experiencia de que puede ser algo muy largo. ¿Cuánto demora? ¿Cómo se hace eso previamente? Conocer un poquito más. Entiendo que me están preguntando en el proceso de evaluación de competencia. Desde que la persona lo solicita hasta que... Sí, es bien variable, depende del sector, porque hasta hoy todos los procesos de evaluación y certificación que se han desarrollado han sido con trabajadores en el mismo puesto de trabajo, es decir, no tenemos hasta hoy dentro de los cerca de 45.000 trabajadores certificados, personas cesantes o independientes que hayan accedido a la certificación de manera individual. Todos son programas que se han desarrollado al interior de empresas y por lo tanto, entre que la empresa pacta con el certificador el proceso, se le asigna al evaluador, se desarrollan, se realizan en promedio 2 a 3 observaciones de terreno. Además se hacen pruebas de conocimiento, entrevistas de incidentes críticos, evaluaciones al jefe directo, en algunas oportunidades se hacen procesos de autoevaluación y se va construyendo el portafolio con el trabajador donde están sus evidencias indirectas, es decir, todo lo que él trae al proceso y todas las evidencias directas que se van recogiendo durante el proceso de evaluación. Ese proceso puede durar entre 1 a 3 meses. Ahora, si esto es un proceso que se desarrolla en el sector agrícola, puede ser más difícil por razones de temporalidad, es decir, es relativamente variable, pero en promedio los procesos pueden durar entre 1 a 3 meses dependiendo de la complejidad del perfil, de la complejidad del sector. Gracias. Mayra, ¿tú tienes otra pregunta? Sí, acá tengo 3. ¿Cómo se diferencia la carga y el volumen de trabajo del estudiante en los distintos niveles de formación? Entre grado, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y en posgrado, diplomado, especialidad, maestría y doctorado. Yo acá, nosotros más que nada dentro del proyecto Twinning nos enfocamos en todo lo que es el pregrado, ¿sí? Entonces, la carga del volumen del estudiante no es algo que se pueda decir de antemano o diferenciar por los distintos ciclos. Ya esto lo hablábamos con los representantes bolivianos que están acá. Y yo les comentaba que depende del perfil académico que estemos hablando, en los primeros años capaz que hay la carga del volumen del estudiante es muy fuerte en cuanto a que tiene muchas horas presenciales, muchas actividades de distinto tipo, pero no se puede establecer una proporción entre cuáles son las horas presenciales al inicio de la carrera y cuáles son las horas presenciales al final de la carrera. Eso depende de las distintas actividades propuestas dentro del perfil académico para alcanzar esas competencias. Obviamente que si estamos hablando de carreras, al principio de la carrera sí es verdad que está el core, donde se definen los conceptos, las herramientas, lo que marca la titulación en sí. Así que ahí hay muchas horas de presencialidad, pero obviamente esas horas de presencialidad también llevan tareas, rutinas y actividades que también dependen del trabajo individual del estudiante. La pregunta que me hacían era porque ellos tenían un problema de que al principio tienen muchas horas de presencialidad y al final tienen muy pocas horas de presencialidad. Yo le digo, pero eso depende, porque si bien puede ser que un profesor tenga pocas horas de presencialidad, porque, por ejemplo, un profesor que hace el seguimiento de tesis, de trabajo de tesis, ese profesor ve al estudiante capaz que 1 hora a la semana, pero no quita que tenga que leer 40 hojas del seguimiento de cómo va esa tesis. Es decir, esas 40 hojas de ese trabajo individual del estudiante, donde el trabajo del estudiante es fortísimo, porque tiene que avanzar semana por semana en su tesina o trabajo de tesis o trabajo final, como quieramos llamarlo. Y lleva muchísimo trabajo individual, lleva un montón de competencias, porque tiene que analizar bibliografía, buscar información, contactar a tutores, etcétera. Si es de laboratorio, pues estar en el laboratorio. Y la persona que hace el seguimiento de la tesis tiene que leer ese trabajo, ver cómo estaba la semana anterior, qué adelantó. Entonces esos temas de la presencialidad
es algo muy inherente a cada perfil del cual estemos hablando. Entonces a mí me parece que diferenciar la carga del volumen del estudiante entre el principio y el final no tiene mucho sentido, porque depende del perfil profesional y cómo esté ese perfil profesional elaborado, diseñado, la carga va a ser mucho al principio de determinadas actividades, porque lo que importan son las actividades que va a hacer el estudiante para el final de su trabajo, de sus estudios, tener las competencias que exigen su profesión. Es decir, si tuvo más al principio presenciales o no presenciales, la verdad no influyen al final si la persona, aparte de que se puede agarrar la competencia, se puede alcanzar la competencia por distintas vías, que eso es lo que también nosotros marcamos siempre, que estos son marcos de referencia, cada uno lo adapta a su currículum, cada uno lo diseña de forma, lo evalúa y lo enseña de forma distinta. Y no por eso vamos a llegar todos a lo mismo, es decir, vamos a tener una persona con determinadas capacidades y habilidades y saber ser al final de su proceso de formación. No sé si quedó respondida la pregunta. Parece que sí. Otra pregunta, esta es re difícil porque a nosotros siempre nos hacen este tipo de preguntas y tratamos de no responderla, pero yo acá dice, ¿cómo se calcula la carga horaria del estudiante, del docente, y cómo se relaciona esto con la remuneración salarial? Por principio, en algo que no nos metemos es en el tema salario, es decir, como está centrado por el estudiante, digamos, está todo centrado en la formación del estudiante y en su volumen de trabajo. Es decir, la carga horaria del docente es algo que tiene que estar fijada en el diseño del perfil, porque claro, tienes que decir, a este profesor le toca tantas horas presenciales, este profesor tiene que hacer tantas tutorías, este profesor tiene que hacer tantas discusiones, tiene que hacer tal seguimiento en el laboratorio, tiene que revisar 800 maquetas, no sé. Eso tiene que estar reflejado en el perfil del estudiante. Ahora, ¿cómo eso impacta? Esta es una pregunta que siempre nos hacen los colombianos, digamos. Es decir, hay una relación directa muy instaurada del crédito con el sueldo del profesor. No tiene nada que ver, estamos hablando de otro paradigma, es decir, estamos parados en el estudiante como el centro. Entonces estamos hablando de las actividades que tiene que hacer el estudiante, entre ellas las presenciales, entre ellas las tutorías, entre ellas todo aquello que tenga una relación directamente con el profesor, y otro montón que no, pero que también tienen un seguimiento del profesor, porque el profesor es el que las diseña, el profesor es el que las enseña y es el que después evalúa la verificación de esa competencia dentro del currículo. Entonces es muy difícil, es decir, si bien podemos cuantificar, hoy estamos en ese trabajo inmerso en cuantificar y en cada vez ir mejorando mejor cuál es el volumen de trabajo del estudiante, también tendría que haber un proceso paralelo que es cuál es el volumen de trabajo del profesor, pero ya ese es otro tema, digamos, no nos vamos a meter en esto. Aprovechar comentar nomás porque en Chile eso también ha sido un tema importante y también ha sido un poco norma sagrada no mezclar las dos cosas. Una cosa es el centro del estudiante y eso ha sido el gran cambio al tener sistemas de crédito transferible y el trabajo por competencia, pero centrarse en el estudiante y ese es el foco. Lo otro se soluciona de otra manera y normalmente quizás la mejor forma efectivamente es delimitar cuáles son las responsabilidades del docente y cuantificarlo en horas. Una parte va a ser las clases presenciales, pero cada vez más empiezan a aparecer otros espacios, tutoría, retroalimentación, todo el tiempo que requiere una buena planificación, revisar las evaluaciones, o sea, ese es otro tema de cómo dimensionar bien el trabajo. Ahora, en Chile hay un caso de una universidad estatal que optó por mantener dos sistemas, el sistema de créditos transferibles para los estudiantes y el sistema de créditos antiguos lo tienen ellos en sus sistemas de remuneraciones y eso es lo que ocupan para pagar las remuneraciones. Mantuvieron los dos en paralelo, un tema interno de ellos. Pero claramente hay que distinguirlo, yo concuerdo, porque si no es... No, y aparte porque cada día que pasa, al ser las competencias más complejas, exigen nuevas formas y actividades de que los estudiantes desarrollen. Es decir, antes no se pensaba a lo mejor que una ayudantía o una pasantía o no sé qué diera al estudiante nuevas competencias. Nuestra sociedad está exigiendo que nuestros profesionales estén de otra forma cualificados, no necesariamente con un bagaje cultural y de conocimientos amplios, sino que sepan capaces de un montón de cosas que no necesariamente se adquieren por la vía habitual. Entonces eso hace de que nosotros estemos cuantificando en esa hora al estudiante un montón de actividades que antes no teníamos en cuenta. Es decir, que antes no se tomaban para nada dentro de la currícula y el perfil profesional de la persona. Entonces eso hace que nosotros desviemos la atención desde ese punto de vista y tratemos de no tocar ese tema para no entrar en susceptibilidad. Si quieres, tengo aquí hay dos preguntas que voy a permitirme fundir
porque una es, también son para Mayra, ¿qué rol tiene la interculturalidad en el CLAE? Y la otra pregunta, que creo que se aproxima desde una perspectiva similar, que dice qué rol tiene la responsabilidad social en el perfil de formación, pero asociado al CLAE. Pero además, porque por esto uno de las dos preguntas, porque dice, por ser un tema de gran sensibilidad política, pensando en respetar la diversidad de los sistemas y de las realidades sociales de los distintos países, la realidad social, la realidad cultural, y cómo eso de alguna manera se relaciona o se aborda, ¿no?, nosotros en el CLAE. Hemos visto dentro de los 15 grupos de trabajo que un componente muy valorado en las competencias es todo el tema intercultural, ético, ciudadano y responsabilidad social. Ahora, cuando hemos hecho las encuestas a nuestros estudiantes, graduados, empleadores y académicos, son las que menos miden. Es decir, son las que menos miden importancia y son las que menos miden en cuanto esa competencia ha sido alcanzada dentro del currículum. Entonces, ahí vino la gran pregunta. Bueno, ¿qué puede hacer CUNY en Latinoamérica en ese sentido, en ese innovar dentro de las líneas de trabajo esas que hablábamos para que eso apareciera dentro del currículum? Bueno, entonces ahí fue donde agregamos ese grupo transversal que nosotros llamamos de innovación social, que lo que quiere es agarrar las competencias estas que llamaríamos de alguna manera ética o responsabilidad ciudadana o de este tipo de respetos de interculturalidad, respeto a la diversidad, vamos por ahí porque ya me voy atrás, aparezcan dentro de las competencias que hemos definido como genéricas y específicas, pero dentro del perfil del graduado aparezcan evaluadas en las otras competencias. Es decir, cuando yo estoy pidiéndole a un graduado X que tenga determinada competencia del saber hacer, del saber ser, tiene que estar esa competencia como ciudadano, es decir, también contenida, también evaluada a lo largo de la carrera y no visto como algo de extensión. Porque si no, ya sabemos lo que pasa, siempre hay cosas más importantes que hacer, siempre hay cosas más importantes que priorizar. Entonces, por ejemplo, esto donde se ha visto que la estamos, bueno, es un grupo de trabajo formidable, yo no puedo hablar en profundidad porque no es mi tema, pero sí los motivo a que entren en la página, se bajen lo que ha trabajado ese grupo de trabajo, que es de innovación social. Acá en la Universidad de Temuco tenemos a un profesor que estuvo desde el principio, que es el Javier Villar, o la ETA, que ha trabajado muchísimo en el tema, y que me parece importantísimo porque es un corte transversal en toda la currícula de este tema, porque si bien CUNY es un marco de referencia, se supone que esa flexibilidad permita que cada currículum en cada sitio le dé su impronta, es decir, le dé su marco cultural, le dé su contexto. No necesariamente, no sé, la geología es tratada de igual manera acá en Chile, donde hay un componente importantísimo en la economía, que es toda la minería, que en otros países donde ese componente está más diluido. Entonces, desde luego, en donde hay que tener un respeto todavía mayor a cómo se confeccionan los contratos, a cómo se respeta el medio ambiente, a cómo que en otros sitios donde la minería capaz que es algo más accidental o menos problemático. Después, ¿cómo el CLAE? Sí. Mónica, por favor. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has comentado. Quería insistir en que en la línea de las competencias del desarrollo sostenible, donde entran los valores de multiculturalidad, entran también los valores de alteridad, de ponerte en el lugar del otro y conocer, efectivamente hay dos tipos de actividades. Cuando acreditan o cuando evalúan un centro para saber a qué nivel de desarrollo sostenible están, aparte de sus procedimientos, luego entran también en la parte curricular de los programas, hay dos líneas. Cuando tú no tienes competencias de desarrollo sostenible, la forma fácil es crear nuevos cursos que tengan esas competencias de desarrollo sostenible. Ahí, dentro de los centros de educación continua, bueno, pues tenemos mucha labor evangelizadora para hacer ese tipo de temas. La parte difícil y la parte interesante es integrar dentro del currículum de física, de química, de economía y de todas esas competencias de desarrollo sostenible. Simplemente insistir que dentro del programa del Club UNESCO inciden en las dos cosas. Una vía rápida, que es añadir programas adicionales a los programas formativos
tienes una asignatura de esto, pero que creo que el futuro, tal como lo has dicho, es que este tipo de competencias estén integradas dentro del currículum, y eso es un poquito lo difícil, y que todavía no son valoradas y que incluso los estudiantes no lo aprecian, y que de alguna forma todavía culturalmente la sociedad no lo demanda, pero que poco a poco vamos en ese tema. En ese tema resaltar que exista un grupo horizontal que lleve esos temas me parece una necesidad y una idea estupenda. Rodrigo, solo que me interesa mucho. Sí, la idea, por favor, acá está el micrófono para cualquiera que quiera intervenir también, porque le va a ir generando un diálogo. No, preguntarle a Jimena también cómo se ve este tema desde el mundo del trabajo. Es decir, cuando ustedes han definido los perfiles y tú hacías menciones que las competencias en el fondo las entienden también desde lo que son las destrezas, los conocimientos y las actitudes. ¿Cuánto pesan estos otros componentes dentro de lo que estas comisiones han evaluado? Como por ejemplo la responsabilidad social, ¿es esto? Sí, o lo que tiene que ver con empatía, lo que tiene que ver con el uso de la tecnología, todo lo que son las competencias blandas, ¿no? Es decir, ¿cuánto pesan allí en la definición? ¿O es más de destreza? ¿O está más, no sé, cómo se ha El perfil se estructura con un conjunto de competencias que son funcionales a la función laboral. Incorpora una definición de conductas asociadas que cada sector define en función de lo que ellos priorizan, y ahí están competencias un poco más blandas, orientación al cliente, trabajo en equipo, liderazgo, etc. Y se han incorporado algunas variables que se están transformando en contenidos transversales, yo diría permanentes, en nuestros perfiles, que tienen que ver con seguridad e higiene, con cuidado del medio ambiente, con producción limpia. Es decir, pero no porque Chile Valora lo haya definido así. Esto ha sido una demanda de los propios grupos sectoriales. Es decir, en el sector minero, en el sector metalúrgico, metalmecánico, las competencias de higiene y seguridad en el trabajo, la competencia de producción limpia, protección al medio ambiente, etcétera, se han ido incorporando como competencias que están hoy día presentes en todos los perfiles ocupacionales de nuestro catálogo. Es probable que en la medida que el sistema vaya madurando, vayamos identificando algunas competencias que debieran estar sí o sí en cada uno de los perfiles, pero no hemos llegado todavía a un momento en que desde Chile Valora hayamos predefinido que hay un cierto estándar común. Por ejemplo, seguridad debiera ser evidentemente uno, por ejemplo, sino que todavía estamos construyendo a partir de lo que los sectores productivos están valorando y los contenidos que ellos mismos han ido identificando. Yo creo que esas son áreas de desarrollo del sistema, y me parecería muy interesante, por ejemplo, que pudiéramos tener un conjunto de competencias más de empleabilidad, que hoy día son altamente demandadas por las empresas, y donde además las empresas se quejan amargamente de que los estudiantes no traen esas competencias cuando entran al mundo del trabajo. A mí me parece que Chile Valora podría hacer una contribución en la medida que pudiera ir identificando cuáles son esas competencias de empleabilidad, cuál es la definición apropiada de ellas, cómo medirlas, cómo evaluarlas, y que se transformaran en contenidos piso o basales, digamos, de cada uno de nuestros perfiles. Gracias. Recordé hace una semana un profesor de nuestra universidad, trabajaba mucho con técnicos, decía que cada vez más se identifica que a las personas y a los jóvenes los contratan por sus competencias específicas y los despiden por sus competencias genéricas. Mónica, ¿tienes ahí? O sea, perdón, Maika, ¿tienes otra pregunta? ¿Cómo se diferencia el volumen de trabajo de los estudiantes en las diferentes disciplinas sin dejar de lado el concepto común de crédito académico? Digamos, el volumen de trabajo del estudiante es el volumen de trabajo del estudiante, es decir, es el tiempo que le lleva al estudiante desarrollar determinados estudios, digamos. No hay esto en cuanto a las distintas disciplinas, no hay un esquema de decir en esta lleva más, en esta lleva menos. Sí, nosotros hemos visto en el estudio que realizamos en la encuesta que obviamente si hablamos de medicina, arquitectura, ingenierías, tienen más volumen de trabajo. El estudiante tiene que dedicarle más tiempo a sus trabajos, a sus actividades que otro tipo de disciplina. Pero esto no es, eso es un concepto común, es una cantidad de horas cronológicas que necesita la persona para adquirir determinados conocimientos, determinadas competencias. Entonces, no
no importa la disciplina que sea, en algunas llevará más, en otras llevará menos, pero no hay ningún tipo de problema en esto, porque no hay una diferencia entre volumen de trabajo. La diferencia está en si trabaja más o trabaja menos, pero no se puede decir. Son más o menos créditos, finalmente. Exactamente, son números de horas que la persona está dedicada a constituir su formación. Entonces, obviamente, hay titulaciones en que te exigen muchísimas horas de trabajo, porque son así. Un arquitecto tiene que preparar maquetas. Un médico tiene que pasar muchísimas horas en el hospital haciendo sus prácticas profesionales. Entonces, eso no hay manera de cuantificarlo, porque sí o sí son horas que el estudiante tiene que estar haciendo determinadas actividades. Pero no por eso deja de ser crédito académico. Se suman las horas cronológicas y se dice que corresponden a tantas horas y eso corresponde a tantos créditos, digamos. No hay otra manera de hacerlo que no sea eso. Eso sí que no se saca de eje de que las horas que el estudiante dedique estén dentro de las horas normales para una persona poder vivir, porque hay veces en que se le ponen 800 horas cuando la persona tiene que dormir, tiene que dedicarle al ocio, tiene que hacer un montón de otras cosas, además de su vida como estudiante. Entonces eso siempre, nunca perdemos de eje, siempre le decimos a los ingenieros, bajen o aflojen un poco, que la persona también vive, también duerme, también hace otras cosas además de estudiar. Entonces en eso sí, pero igualmente siempre llegamos a la cuenta de que los currículos tienden a exigir mucho más de lo que se puede dar. Es decir, eso es uno de los ajustes que tenemos como desafío y que tenemos pendiente. Es decir, cada uno todavía como profesor sigue mirando su materia, sigue mirando sus herramientas, sus instrumentos como lo más importante. Y es un todo, hay que verlo todo como un todo, dentro de un montón de actividades que están generando que se adquieran determinadas competencias. Algunas competencias de más profundidad en unos temas y otras en menos profundidad, es decir, se avanza más o menos, pero es importante siempre tener pendiente de que el estudiante es el que tiene que convivir con todas las asignaturas dentro de un módulo de un perfil, de una titulación. Entonces eso no se puede perder de vista y eso es lo que nosotros llamamos el cambio de paradigma. Porque podemos ponerlo todo muy lindo, si el profesor no adecuó su mentalidad, no adecuó su método de enseñanza, no adecuó su validación de la competencia, no hemos hecho nada, porque estamos haciendo nuevo papelerío sin bajar eso a lo que realmente vale, que es el tipo de estudiante dedicado en un promedio, porque tenemos estudiantes que son luces, otros que son no tanto, y eso es un cálculo también ponderado de cómo exigir, ¿no? De cómo llegar a ello. No sé si quedó, me parece que ya estaba. Sí. En el receso conversábamos un poco sobre el proceso de evaluación de la certificación, o sea, en el proceso de evaluación de las competencias laborales. Nosotros a lo largo del proyecto TRAL vimos un poco el proceso francés, donde hay un acompañamiento a la persona que quiere certificar o que quiere validar sus saberes y que implica un trabajo, o sea, realmente es como un reto para la persona que se quiere certificar. Entonces un poco ver ese proceso cómo es, si bien no tenemos un tiempo determinado para ese proceso de evaluación, sí un poco saber si eso le demanda al trabajador una cantidad de tiempo y de dedicación importante y si hay un proceso de acompañamiento a ese trabajador en ese proceso de evaluación. Bien, es interesante el concepto de acompañamiento. Yo vengo llegando de conocer la experiencia que hay en este tema en España, en el Instituto Nacional de las Cualificaciones, hace 2 semanas atrás, y ellos nos contaban que le dan una importancia muy grande al acompañamiento y a la orientación al candidato a la certificación. De hecho, junto con los evaluadores de competencia en España han formado otro actor que es justamente como un asesor, una especie de coach, que es el que se entrevista con el candidato, revisa sus antecedentes, lo orienta, etc. Yo diría que nosotros no tenemos tan desarrollado ese proceso previo en nuestro sistema. No obstante, el protocolo de atención, digamos, de todo el proceso que va desde que la persona solicita la evaluación hasta que finalmente termina el proceso, considera una primera etapa que es obligatoria y que es de orientación al candidato. Es decir,
cualquier persona que solicite ser evaluada porque quiere optar a la certificación, lo primero que el centro tiene que hacer es una entrevista donde le tiene que explicar en qué consiste el sistema, tiene que mostrarle el perfil ocupacional en el cual la persona quiere evaluarse, de manera tal de que la persona pueda, observando ese perfil, visualizar si tiene o no alguna opción de entrar en el proceso, de manera tal de que reduzcamos el número de personas que hacen una inversión de tiempo y de dinero en un proceso frente al cual no tienen ninguna opción, porque no tienen experiencia laboral previa, porque no van a poder acreditar o verificar, digamos, mostrar verificadores de la experiencia laboral que ellos tienen en ese perfil. Tienen que entender en qué consiste el proceso, cuál es el tipo de pruebas o de dispositivos que se van a poner en marcha para poder evaluar su competencia, etc. Es decir, hay una primera etapa de orientación al candidato que es obligatoria en nuestro proceso. Pero no hay un acompañamiento, no hay una persona que se le asigne a ese candidato para que lo vaya acompañando en las distintas etapas del proceso. El centro asigna un evaluador. Si la persona decide ingresar al proceso, luego de haber pasado la primera etapa de orientación, el evaluador hace el proceso de evaluación propiamente tal, digamos. No es un coach, es un evaluador que va con el perfil, con sus verificadores, observa al candidato, hace las pruebas y finalmente se forma un juicio evaluativo. Luego el centro asigna un auditor que tiene que ir a verificar que el portafolio haya sido correctamente construido y finalmente se toma la decisión de si se certifica o no se certifica. Y nuestra institución realiza una auditoría global al trabajo de esos centros. Es decir, ese es el proceso global. Pero no hemos desarrollado, si entiendo bien hacia dónde va tu pregunta, un rol de acompañamiento a las personas de manera tal de poder ir orientándolas en este camino. Es probable que esa sea una necesidad que vayamos visualizando con mayor claridad en la medida que el sistema se vaya abriendo a otro tipo de usuarios. Hasta hoy, como lo señalé hace un rato, hemos evaluado y certificado solo a trabajadores que están en procesos laborales, es decir, que tienen hoy día empleo y que trabajan en empresas, yo diría, medianas y grandes. Y por lo tanto han sido programas de certificación desarrollados al interior de un contexto laboral, donde hay gestión de recursos humanos involucrados, donde hay un compromiso de la empresa de hacerse cargo de aquellos trabajadores que no obtienen la certificación, donde hay muchas empresas que están empezando a desarrollar sistemas de incentivos para premiar a aquellos trabajadores certificados que obteniendo la certificación puedan, por ejemplo, tener mejores opciones para promociones internas, para procesos de capacitación u otro tipo de incentivos donde vayan agregándole valor a esta certificación obtenida. En la medida que el sistema se vaya abriendo a otros trabajadores, por ejemplo, cesantes, trabajadores que se quieran cambiar de trabajo, trabajadores que quieran reconvertirse de una función productiva a otra función productiva, o que hayan estudiado una determinada carrera, completa o incompleta, pero hayan decidido trabajar en otra cosa o hayan tenido que trabajar, todos esos procesos yo creo que van a ir tensionando el sistema y probablemente esta fase previa va a adquirir cada vez mayor relevancia de manera tal de poder efectivamente orientar a las personas a que puedan hacer un buen uso de esta herramienta. Ahora, ¿por qué el sistema todavía no está totalmente abierto? Porque los primeros centros acreditados por Chile Valora están operativos desde enero de este año. Por lo tanto, estamos recién instalando este proceso de certificación a través de estas casas certificadoras, digamos. Todos los procesos anteriores habían sido desarrollados en el marco de experiencias piloto de prueba y habían sido desarrollados a través de los gremios empresariales de cada uno de los sectores participantes y algunas organizaciones sindicales que eran quienes desarrollaban el proceso de certificación. Por lo tanto, hoy día estamos empezando un camino que todavía no sabemos todas las dificultades que va a enfrentar, donde el sistema se va a poner a prueba para distintas poblaciones de trabajadores que van a poder optar a la certificación. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que visualizamos? Uno, la infraestructura para evaluar. Hay perfiles para los cuales va a ser muy difícil poder disponer de infraestructura para un trabajador que no tiene un empleo. Claramente en el sector de la minería, en el sector eléctrico, en el sector metalúrgico, metalmecánico, donde es complejo, costoso, riesgoso incluso poder disponer de infraestructura real de trabajo para poder desarrollar procesos de evaluación. En otros vamos a tener que optar por simuladores, simular condiciones laborales o equipamiento que permita simular condiciones laborales. Es decir,
Esos son los desafíos que este sistema va a tener que enfrentar de aquí en adelante, en la medida que el sistema se vaya abriendo efectivamente a distintos tipos de trabajadores que quieran optar a la certificación. Muchas gracias. Atrás tenemos otra pregunta. Franklin. Bueno, quisiera continuar en el mismo orden de ideas con Chile Valora. Quisiera contar un poco, con todo este poco de actividades, que se ve que tiene un grupo muy grande de actividades que realizar, ustedes día a día, ¿cómo jerarquizan o cómo priorizan qué cosa primero, qué después, cuáles esos sitios son los primeros que van a atender? ¿Hay algún orden? ¿Quién determina ese orden? ¿Cómo lo manejan? Y por otro lado, quería saber un poco más sobre la parte de financiamiento. Todo eso debe tener un costo sumamente grande, el tener esos evaluadores, tener todos esos procesos para poder realizar esas actividades. Ese financiamiento, pues por lo que presentaba en algunas de las láminas, algunas eran por algunas deducciones tributarias de las empresas. Esas quería saber si son obligatorias o son voluntarias. Y por otro lado, si hay alguna otra fuente de financiamiento más allá, pues también las personas que individualmente van a cargar con el costo de los procesos individuales. Ok, a ver. Tu primera pregunta es cómo hemos ido priorizando cuáles son las actividades en las cuales estamos enfocados de manera prioritaria. Esta es una institución nueva dentro del Estado, tiene 4 años de vida, por lo tanto yo diría que hasta hoy nuestra prioridad ha sido instalar el sistema en todos sus componentes, es decir, instalar todos los dispositivos que la ley estableció para que el sistema pudiera operar apropiadamente. Primero había que generar este catálogo de perfiles ocupacionales para poder disponer de los estándares que luego nos permitieran evaluar a los trabajadores y en paralelo ir creando la institucionalidad de certificación. Por razones netamente de burocracia no pudimos instalar los centros antes que el catálogo porque nos tomó 2 años y medio aprobar un reglamento que autorizó finalmente todo el mecanismo de operación de estos centros. Por lo tanto, empezamos a trabajar primero con los sectores productivos generando los perfiles ocupacionales a través de las mesas tripartitas y en paralelo fuimos generando toda la normativa legal y los procesos aprobatorios para poder iniciar el proceso de acreditación de los centros de certificación. Por lo tanto, yo diría que recién este año Chile Valora tiene ya todos los dispositivos operativos, algunos de manera más inicial y otros de manera un poco más avanzada, que permiten poner en operación ya en régimen este sistema de certificación de competencias laborales. Esa ha sido la prioridad número 1, instalar el sistema. La segunda prioridad, yo diría que en paralelo, ha sido interesar al sector productivo. Sin eso, el sistema no tiene ningún valor. Es decir, si no hay empresas que demanden la certificación, si no hay sectores productivos que valoren la certificación, el sistema no se sostiene. Es decir, no es el Estado el que hizo una priorización de los sectores ni llamó a unos sectores por sobre otros. Esa habría sido una manera de hacerlo. Pero aprendimos de la experiencia que vivió México, con quien hemos tenido una interrelación bien permanente, con el Conocer de México, que es como nuestra institución hermana. No sé si hay mexicanos acá que conozcan, muchos. Voy a ser cuidadosa entonces con mis palabras. Lo que nos enseñó el Conocer es que estos sistemas tienen que estructurarse desde la demanda laboral, desde la demanda de las empresas, y no desde las prioridades que desde el Estado creemos que tienen esas empresas. Yo creo que esto tiene que ser un diálogo, pero nosotros partimos por motivar a los sectores productivos a que ingresaran al sistema. Eso ha sido prioritario, ¿no? Para que la certificación efectivamente tenga un valor de mercado. En tercer lugar, nuestra tercera prioridad ha sido conectar la certificación con la capacitación laboral. Por eso hemos estado trabajando, tal como lo señalé en mi presentación, en este modelo integrado con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, para ir generando una oferta de capacitación laboral que sea pertinente a los perfiles ocupacionales que hemos ido construyendo con los sectores productivos. Hoy día ya tenemos 100 perfiles ocupacionales con su respectivo plan formativo modular y por competencias disponible en el CENSE o en proceso de disponibilizarse, y estamos iniciando el desarrollo de otros cursos de capacitación para otros 100 perfiles de nuestros 650 perfiles del catálogo, de manera tal de que podamos de aquí a un tiempo prudente tener un curso de capacitación disponible para ser ejecutado para cada perfil ocupacional que Chile Valora haya ido construyendo con el sector productivo. Eso ha sido una prioridad
yo diría, muy importante de este sistema. Porque si no logramos articular apropiadamente la capacitación con la certificación, los trabajadores que no obtengan la certificación no van a tener dónde recurrir para poder ir a cerrar sus brechas y obtener efectivamente la certificación de competencia. Ahora, no basta con tener el curso, hay que tener los mecanismos, los dispositivos, los mecanismos de financiamiento, los incentivos apropiados para que el sistema efectivamente pueda fluir. Esos serán desafíos de mediano plazo. Eso tendremos que ir construyéndolo con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, de manera tal de que efectivamente un trabajador que no logra la certificación de Chile Valora pueda ir a la capacitación, capacitarse en aquello que efectivamente necesita capacitarse y volver al sistema y obtener su certificación y cerrar su brecha. O bien un trabajador certificado por nosotros que quiere obtener una certificación de nivel superior pueda ir a la capacitación, capacitarse en algo que el mercado efectivamente demande y obtener una certificación de nivel superior y seguir avanzando en su camino de desarrollo laboral. Es decir, nuestra prioridad ha sido, para resumir, instalar el sistema y todos los dispositivos del sistema, echarlo a andar, ¿no es cierto?, con estos primeros centros que estamos acreditando a contar de este año, involucrar al sector privado a través de los trabajadores, los empleadores, y hacer la articulación con el sistema de capacitación laboral. No ha sido hasta hoy prioridad la articulación con el sistema de formación técnico-profesional. Nos parece que ese es un desafío de largo aliento en el cual tenemos que ir avanzando. Por eso participar en encuentros como este para nosotros no es habitual, no es este el escenario en el que habitualmente estamos conversando, pero nos parece que tenemos que avanzar como país en la articulación entre la certificación laboral y la formación técnico-profesional para que efectivamente los trabajadores puedan tener opción de seguir aprendiendo y poder valorizando sus aprendizajes. Ahora, en materia de financiamiento, que es la segunda parte de tu pregunta, hay dos elementos. Uno es cómo se financia la certificación del trabajador y otro es cómo se financia Chile Valora como sistema, digamos. Chile Valora tiene un financiamiento mixto, así lo estableció el marco legal. Nosotros recibimos casi la mitad de nuestro presupuesto de una transferencia desde el Ministerio del Trabajo, que proviene del presupuesto de la Nación, y por lo tanto es aprobado anualmente por ley de presupuesto. Y el otro 50% la ley señaló que nosotros teníamos que autogenerarlo, cuestión que para una institución pública es tremendamente complejo. Por lo tanto, nosotros creemos que una de las mejoras que hay que hacerle al marco legal es que Chile Valora tenga un financiamiento 100% garantizado por el presupuesto público y no tenga que, además de hacer su trabajo y cumplir su misión, preocuparse de generar ingresos para poder autosustentarse. Pero en la práctica hemos tenido que generar ingresos a través de las acreditaciones, estamos autorizados para cobrar por acreditar a los centros, hemos levantado algunos recursos por la vía de convenios con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo para efectos de generar esta oferta de capacitación, etc. Es decir, hemos logrado equilibrar el presupuesto, pero ahí tenemos un desafío de sustentabilidad que para nosotros es prioritario hoy día, y ya hemos acordado hace 2 semanas atrás una propuesta de modificación a la Ley de Competencias Laborales que le hemos presentado al actual Ministro del Trabajo y que esperamos pueda ser ampliamente debatida a contar de marzo, cuando cambie el gobierno en Chile. Por lo tanto, estamos trabajando para perfeccionar el marco legal de manera tal de poder solucionar problemas de sustentabilidad financiera y también otros elementos que nos parece que están en el marco legal que no contribuyen a que el sistema opere de manera apropiada y debidamente orientado hacia sus objetivos. Ahora, ¿cómo se financia la certificación del trabajador? El trabajador puede pagar por su certificación, puede postular a un subsidio del Estado para poder, ese subsidio está recién empezando a operar ahora, o puede a través de su empresa optar a un programa de certificación y la empresa descontar los gastos a través de la franquicia tributaria, que es un mecanismo de descuento tributario que las empresas en Chile conocen muy bien, sobre todo las grandes y medianas, porque ha sido un elemento que ha sido fundante del financiamiento del sistema de capacitación laboral. Ahora, ¿cuánto cuesta la certificación? El precio no lo fija Chile Valora, lo fija cada centro, pero el Estado ha entregado una señal muy importante porque ha fijado en, ayúdame con la traducción a dólares, 30.000 pesos por unidad de competencia laboral, 60 dólares por 3 o por 4. En promedio nuestros perfiles están conformados por
casi 4 unidades de competencia laboral. Hoy día el Estado está subsidiando hasta 30.000 pesos, es decir, 60.000, ¿me dijiste? $60 por unidad de competencia laboral, por lo tanto eso hay que multiplicarlo por 4, y ese es el precio que hoy día tiene la certificación, no es lo que cuesta en realidad. $240. Claro, $240 es lo que está costando hoy día, esto es lo que está subsidiando el Estado. Los estudios que nosotros hemos realizado nos muestran que la certificación tiene un valor superior a ese, pero el mercado se ha ido ajustando a ese valor, aunque yo creo que debería ser un poco más alto para poder efectivamente permitir que los centros tengan la posibilidad de sustentar toda su operación y no poner en riesgo la calidad del proceso. Eso es para... Parece que había otra pregunta por acá el micrófono. Al otro lado. Se fueron, dieron la vuelta larga, más por atrás. Sí. Porque entonces eso significa que los centros estarían trabajando sin margen, digamos, así, o subsidiando. El tema de la sostenibilidad financiera de los centros hoy día es un tema en el sistema. Nosotros creemos que vamos a tener que buscar nuevos mecanismos de financiamiento, creemos que tenemos que levantar recursos regionales que se puedan asociar a procesos de certificación, es decir, nos parece que es insuficiente que el sistema se sostenga solo en la franquicia tributaria y en el subsidio del Estado. Creemos que es importante que la certificación empiece a ser vista como un componente de procesos de desarrollo de capital humano a nivel de sectores productivos o clústeres o desarrollos regionales específicos de manera más integral, para que efectivamente se puedan allegar a este sistema otros recursos de fomento, por ejemplo, que se gestionan a través de la Corporación de Fomento, de los gobiernos regionales, de los FIC, es decir, otros instrumentos de fomento que vayan efectivamente a cofinanciar procesos de certificación. No obstante, nosotros creemos que el precio tiene que revisarse en función de lo que son los costos efectivos de la certificación. Ahora, el valor del subsidio no lo fija Chile Valora, lo fija el CENSE, y por lo tanto ahí estamos gestionando con nuestros colegas del CENSE que podamos ir llegando a valores más reales, de manera tal de que la certificación pueda ser sostenible en el tiempo. Gracias. Gracias, Rodrigo. Mario Fuentes, de la Universidad Andina de Quito, Ecuador. Quisiera escuchar la experiencia o opinión que tiene Chile Valora sobre la reacción que tiene el sector empleador, tomando en cuenta de que una fuerza de trabajo certificada podría elevar el costo de un trabajador para el empleado. ¿Qué reacción han tenido ustedes en ese sentido? A ver, nosotros no tenemos todavía evaluaciones de impacto de este sistema. Por lo tanto, no tengo datos hoy día que pueda comentar con ustedes que me permitan demostrar o rechazar algunas de las hipótesis con las cuales estamos trabajando. Hasta hoy, en los procesos de certificación que hemos desarrollado, hemos encontrado una actitud favorable del sector de empleadores a los procesos de certificación de trabajadores. Hay evidentemente temor en grupos de empresarios que nos señalan habitualmente en este tipo de reuniones y talleres, primero, de que si certifican a sus trabajadores, los trabajadores se van a ir de las empresas, que es el mismo temor que muchos tienen respecto de la capacitación. Frente a eso, nuestra respuesta es que hoy día las personas se cambian de trabajo mucho más que antes, cada vez más. Eso es positivo para los trabajadores, es positivo, esa es una característica dinámica hoy día en el mercado del trabajo, y por lo tanto, si tú no inviertes en tus trabajadores, es más probable que se vayan a que si inviertes en ellos. Con la certificación lo que hemos visto es que aumenta la lealtad del trabajador con su empresa, porque el trabajador prefiere trabajar en una empresa donde tiene posibilidades de mejorar su desarrollo y hacerse más empleable, y no le gusta trabajar en una empresa que no invierte, que no desarrolla, que no tiene una relación estratégica con su capital humano. Por lo tanto, no tenemos experiencias donde hayan ocurrido aquellas cosas que podrían ser temores potenciales, como por ejemplo lo que tú describes, que los trabajadores certificados exijan aumentos salariales, por ejemplo, inmediatos. Eso no ha ocurrido, y no ocurre básicamente porque nosotros hoy día estamos certificando lo que los trabajadores saben hacer, y por lo tanto
el solo hecho de la certificación no implica un aumento en sus remuneraciones. El aumento de remuneraciones tiene que ver con aumentos de productividad, con saltos en competencia, es decir, y con otros factores que son ajenos a la experiencia individual de cada trabajador. Por lo tanto, no tenemos hoy día experiencias negativas asociadas a la certificación en este número de casi 50.000 trabajadores que hasta hoy se han certificado. Más bien, lo que nos reportan los trabajadores son ganancias en autoestima, valoración personal, valoración de sus jefaturas, valoración de sus pares. Lo que reportan los empleadores es aumento de lealtad del trabajador con la empresa, mejoras en clima laboral, aumentos de productividad en la medida que haya un grupo importante de trabajadores dentro de la empresa que se certifique, es decir, no hay un aumento de productividad si se certifica un trabajador, pero sí se producen por agregación en la medida que se incorporan mejores prácticas de trabajo, prácticas colaborativas, etc. Esos son los elementos a los cuales yo hoy día puedo comentar, pero estamos hoy día hemos construido un modelo conceptual para evaluar el impacto del sistema y vamos a contratar en las próximas semanas el diseño, el levantamiento de los indicadores, de la línea base de los indicadores que nos van a permitir, espero yo, en algún par de años más, poder efectivamente hacer una evaluación de impacto con grupo control y con todas las metodologías apropiadas que nos permitan ir probando cuáles de estas hipótesis efectivamente se están cumpliendo con la certificación. Es evidente que va a haber empleadores más favorables a este tipo de cosas, como los hay respecto de la capacitación. Eso es imposible que haya una favorabilidad y una aceptación a este tipo de temáticas de todos los empleadores. Lo que vemos en Chile es que las grandes empresas, sobre todo empresas vinculadas a holding internacionales, tienen estos temas muchísimo más integrados que las pequeñas y las medianas empresas, donde por razones de subsistencia muchas veces estos temas no tienen cabida. Estos temas son difíciles para las pequeñas empresas, porque sacar a un trabajador a un proceso de capacitación de una faena o sacar a un trabajador para un proceso de certificación tiene un costo muy alto para la pequeña empresa. Por lo tanto, más bien yo creo que el desafío lo tenemos nosotros, que estamos diseñando políticas públicas, y es que diseñemos instrumentos que hagan viable que los distintos tipos de empresas que existen en nuestros países, que son fundamentalmente pequeñas, micro pequeñas y medianas y no grandes, puedan efectivamente ir accediendo a estos procesos de perfeccionamiento de las competencias de sus trabajadores. Gracias. Aquí hay una pregunta más para Marina. Sí. Dice, la experiencia de Tuning Latinoamérica si es apropiada en otros contextos, en Europa, África, China, etc. La realidad muestra que si bien este proyecto tiene su nacimiento en Europa, América Latina lo ha llevado muchísimo, es decir, ha aportado mucho más en profundidad y en el tiempo. Es decir, el número de áreas se ha multiplicado en creces en América Latina. Los resultados a los que ha llegado el proceso, es decir, el proceso de tuning a lo largo del 2004 en su primera etapa y ahora en su segunda etapa, ha sido también muchísimo más cuantioso, muchísimo más evaluado por todas las áreas. ¿Qué nos pasa a nosotros actualmente? Nosotros, en un principio, en donde primero se trabajó este proyecto fuera de Europa, fue en América Latina. Cuando nosotros vamos con otros proyectos tuning, por ejemplo en África o en China, ellos primero lo que piden es una comparación de sus competencias con las de América Latina, porque les resulta más cercano, porque hay un problema ahí también de lenguaje, donde resulta invasivo compararnos con Europa. Entonces, desde ese punto de vista, siempre el punto de comparación y siempre lo que están mirando es cómo le fue a América Latina. A esto también hay que ver, ¿no?, que si bien el proyecto de Tuning en Europa fue el inicial, se hizo del 2000 al 2004, después en 2008 se trabajó con marcos de referencia, es decir, con el SQF, no sé si algunos conocen ese instrumento de la Comisión. Lo que se hizo fue que se tomó todo el trabajo de América Latina para hacer una revisión y una retroalimentación de las competencias llegadas por Tuning en Europa. Es decir, que si ustedes se miran la retroalimentación en general entre todos los Tuning existen. Es decir, si bien empezó en Europa en su momento se dio cuenta de que América Latina había avanzado un montón, agarró los instrumentos generados por América Latina y dijeron, vamos a revisar los nuestros. Entonces hicieron una segunda ronda de encuestas de competencias genéricas y específicas a determinadas áreas de conocimiento, no a tantas como América Latina, pero sí en unas cuantas. Y
junto con las que se habían llegado desde América Latina, se revisaron las existentes, y eso aportó un montón al Unión Europeo, que estaba un poquito más estancado. En cuanto a África, en África no ha sido fácil. En un inicio hubo mucha resistencia, porque ahí se trabaja también con la Unión Africana. Es un proyecto que está llevado es de la Comisión Europea con la Unión Africana, y la verdad que el punto de entrada por el cual se logró un relajamiento general y se pusieran más susceptibles a escuchar y a entender lo que nosotros estábamos mostrando, que total es nada más que un marco de referencia que lo puedes tomar y adaptar a lo que vos tenés, fue gracias al Tuning América Latina. Y lo mismo nos está pasando en China. Es decir, ha servido muchísimo, por ejemplo, en Rusia hemos tenido más en cuenta el Tuning europeo. Depende de la región y cómo es la conexión de esa región con América Latina. Se pide mucho más la referencia, la comparabilidad, todo con respecto a nuestro proyecto. Ya les digo, igual, eso depende también de lo que se haga, lo que permita a cada región focalizar y cada región profundizar. Nosotros en América Latina le dimos mucha importancia a que fueran muchas áreas, porque obviamente los países nos pedían, no, en mi país es vital que esté administración de empresas, no, en el mío es vital que esté agronomía. Entonces por eso fue que se fueron agregando tantas. Eso también ha hecho que al tener tantas áreas, pues nada, es muy sencillo que en China justo estén trabajando áreas que trabaja América Latina, que en Europa estén también las áreas de América Latina, que en África estén áreas de América Latina, que no están así en otros proyectos donde las áreas han sido más limitadas. Entonces casi siempre el punto de conexión está también por los académicos. Nosotros tenemos académicos nuestros participando en otros tuning. Por ejemplo, en Tuning Rusia hay académicos de América Latina en el programa, en lo que sería el área de temática de derecho. En África también, en China también. Entonces eso hace de que también nuestros académicos se sientan importantes y que saben que lo que han trabajado sirve como experiencia en otros sitios. Independientemente de eso, nosotros en Deusto tenemos la Tuning Academy, la Tuning Academy se llama, que es una academia que estamos trabajando junto con la Universidad de Groningen en los Países Bajos, lo que está haciendo por primera vez es hacer estudios en profundidad e investigación sobre el impacto real que ha tenido Tuning en lo que serían las estructuras educativas tanto a nivel país, región, como políticas de Estado. Es decir, recién ahora hemos mandado millones de encuestas, capaz que alguno de ustedes nos tocó rellenarlo, porque estamos viendo con nuestros doctorandos, que tenemos un montón de cátedras distintas de distintos lugares del mundo, que también se quieran formar en este tipo de cosas, el impacto real que ha tenido Tuning en sus distintas líneas de trabajo, para poder realmente ver hasta dónde, porque ese trabajo nos estaba faltando, es decir, hasta dónde eso ha calado profundamente en las instituciones, ha calado profundamente en los planes regionales, en los planes locales, en los planes de los países. Nosotros sí les podemos dar, por otro lado, el impacto que ha tenido a través de los académicos que han participado. Los académicos que han participado eran expertos en su área, eran los mejores profesores de su institución, y hoy son, en muchísimos casos, bastantes casos, los responsables de innovación curricular, los responsables de las secretarías académicas, son decanos, es decir, han avanzado muchísimo adentro de su institución porque han adquirido una formación distinta, una mirada distinta de cómo armar y cómo llevar a cabo una reforma curricular. Así que nosotros por ese lado tenemos un resultado esperado que no habíamos visualizado en un inicio, y que realmente estamos muy agradecidos al proyecto porque muchísima gente nos ha dicho, y bueno, es algo que realmente uno siempre se complace de comentar. No sé si respondí la pregunta, pero... Por ahí se oye que sí. Bien, tenemos una última pregunta y con esto vamos a ir cerrando el trabajo de la mañana. Gracias, General Salta, Argentina, Chile Valor. Quería preguntar, según lo que entendí en la exposición, aparece la necesidad de la certificación laboral, quizás como consecuencia de un proceso previo de capacitación, de ciertos incentivos estatales a la capacitación por parte de empresas. Quería saber, de los casi 50.000 que se han certificado, cuáles provienen de un proceso de capacitación previo y cuáles no. Gracias. Okay. Sí, yo no diría que la certificación proviene de procesos de capacitación previa. La certificación surge de la existencia de
un número muy importante de trabajadores que en Chile han aprendido en la propia experiencia laboral. Algunos de ellos han tenido procesos de capacitación, pero no es esa la vía ni la causa por la cual llegan a la certificación. La certificación lo que hace es evaluar el saber hacer de ese trabajador y certificarlo en la medida que él logra demostrar que tiene la competencia que hoy día el sector productivo demanda para una determinada función laboral. Nosotros no le preguntamos al trabajador cómo aprendió, no nos importa si aprendió solo, si aprendió en la empresa, si aprendió con un tutor, si se capacitó, si no se capacitó. Eso es parte de la historia que el trabajador trae. Lo que nos importa a nosotros es que pueda demostrar que tiene la competencia, de acuerdo al estándar que nosotros previamente hemos construido. Por lo tanto, no tengo hoy día el dato de cuántos trabajadores de los que hemos certificado pasaron alguna vez por un proceso de capacitación. Es parte de las cosas que tenemos que estudiar. Pero no es esa el origen de los trabajadores. El origen es la experiencia laboral y que el trabajador pueda demostrar que efectivamente tiene la competencia. Ahora, efectivamente, hay algunos trabajadores que para llegar a la certificación han requerido en algún momento en su empresa procesos de capacitación. En Chile, las empresas grandes capacitan mucho a sus trabajadores, no así las medianas, las pequeñas y las micro. Por lo tanto, hay un segmento, casi el 80% de nuestras empresas son micro, pequeñas y medianas. Tenemos un número muy pequeño, son cerca de 5.000 o 6.000 las empresas grandes. Y por lo tanto, la gran mayoría de nuestros trabajadores no llega a la capacitación. Y muchas veces va a la capacitación y esa capacitación no le sirve para mejorar su productividad ni el desempeño en su puesto de trabajo. Es decir, nuestra capacitación adolece también de un problema de pertinencia y de calidad respecto de lo que las empresas necesitan en materia de desarrollo de sus trabajadores. No sé si te respondí la pregunta propiamente. Bien, gracias. Mónica también tenía algún... Sí, había algún cierre. Quería compartir algo. Es compartir un par de ideas con todo lo que he escuchado, con las interesantes ponencias y las interesantes preguntas que se han hecho. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que hemos introducido nuevas variables en el sistema. Por un lado tenemos, primero, la variable de globalización. En ese momento hemos salido todos de nuestra propia academia local y ver que existe una movilidad de estudiantes, existe movilidad de conocimientos, y lo primero que tenemos que hacer es crear herramientas para podernos traducir como si fuéramos idiomas distintos. Aquí casi todos hablamos castellano o español, pero realmente necesitamos herramientas que nos traduzcan una carrera de un determinado país en una carrera de otro determinado país. En ese sentido, el proyecto Turing, naciendo en Europa, pero sobre todo por las versiones posteriores, de las cuales hemos aprendido luego en segunda línea en Europa, y lo que se está desarrollando son nuevas herramientas que nos permiten traducir que aquello qué cantidad de tiempo dedica el alumno en un sitio es relativa a la cantidad de tiempo que dedica el alumno en otro sitio. Yo creo que eso es un gran avance. La segunda variable que nos hemos dado cuenta es que las formas de aprendizaje se han ampliado. Ya no es simplemente estar sentado en un aula, no es la única forma la transmisión, sino que existe la parte no formal y no informal que se toma en cuenta y se mete en el sistema. En ese sentido, de repente nos damos cuenta que no es un único foco de aprendizaje el que viene de las clases, de la formación, sino que también se puede aprender por experiencia o por simplemente la vida personal de cada uno. ¿Cómo meter esas variables en el sistema? Pues nacen nuevos proyectos igualmente interesantes donde queremos reconocer, o sea, traducir a nuestras variables anteriores un poco esas nuevas formas de aprendizaje. Creo que los dos son pasos fundamentales y muy importantes. Pero como siempre no se termina aquí. Tenemos nuevos pasos en nuevas variables que aparecen aquí, que es el tema de la diversidad. Partíamos de una formación donde todo el mundo sentado en un aula lo tratábamos como igual, donde las variables tipo horas de formación, horas de dedicación del profesorado nos iban bien, y ahora, al ser un mundo diverso, donde cada uno de los estudiantes aprende desde más de un solo medio de comunicación, con lo cual aprende a distintas velocidades, sus propias capacidades son distintas,
y pasamos a hablar de resultados y de competencias, que es un paso adicional. Pero es lógico con estas nuevas variables que chirríen en las herramientas que teníamos antes. Es lógico que queramos traducir todo a horas porque nos sentimos cómodos en horas, pero entendamos que es lógico que ahora en nuestra formación orientada al alumno no nos van a casar las horas del profesor, porque le vamos a tener que dar una vuelta. Esto es, sobre todo, resumir y constatar cuáles son las razones para que nos sintamos no cómodos, pero por lo menos que nos demos cuenta que esto no ha hecho más que empezar y que cada vez las cosas van a chirriar más. Y por último, no se ha hablado mucho de esta variable, pero creo que es la que está revoloteando por encima de todos nosotros, es la variable del cambio. Realmente hoy en día, cada 6 meses, la mitad del conocimiento se vuelve obsoleto. Es una variable más, simplemente decirles que el aprendizaje a lo largo de toda la vida, aprender y seguir aprendiendo toda la vida, es lo que nos va a mover a partir de ahora, es el contexto en el cual vamos a estar. Todos los proyectos que se han dado adelante son grandes pasos para entendernos entre nosotros mismos, pero que no sean pasos que nos coarten y que no nos dejen avanzar y que algo no traducido en horas o porque haya diversidad entre 25 o 30 horas o 35 horas no nos dejen avanzar. Yo solo les sugiero que en este apasionante mundo que nos vamos a mover a partir de ahora y que está la mayoría en nuestras manos, bueno, seguir pensando fuera de la caja, pensando con ideas nuevas y no olvidarnos que el fin es que de alguna forma las personas se formen a lo largo de toda la vida y vayan adquiriendo competencias y que entendamos todas estas iniciativas tan fundamentales desde el tema de competencias, el tema del reconocimiento de aprendizaje, el tema de la estandarización y la homologación de conocimientos como herramientas que nos van a intentar entender qué es lo que tenemos entre manos, pero que lo importante es digamos, la formación y el desarrollo de las personas. Muchas gracias, Mónica, por ese resumen. Pero listo para simplemente agradecer a Mónica, a Mayda, a Jimena, les pido, para quienes les pido agradecer a todos ustedes también, creo que ha sido por lo menos para mí, una muy fructífera mañana y eso requiere poder ir a descansar y alimentarnos y a compartir, así que los invitamos ahora a que podamos pasar al almuerzo. Muchas gracias.